desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Gustavo Efrón, el director de la publicación Nueva Sion en Argentina. ¿Qué tal, Gustavo? Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, bueno, hoy como siempre abordamos temas muy distintos en tu columna y hoy hay uno que está de actualidad en la Argentina por pronunciamientos del gobierno en torno al tema de los inmigrantes, ¿no? Exactamente, Jorge. Hay una tendencia, una línea que, bueno, va en línea un poco con el miramiento, las miradas de la extrema derecha, ¿no? Y también ciertas derechas no tan extremas respecto al tema de los inmigrantes, ¿no? El tema de echarle la culpa a los inmigrantes por las cuestiones endógenas también, ¿no? Y la semana pasada hubo como ciertos pronunciamientos y concretamente medidas, ¿no? Que tienen que ver con un poco la estigmatización de los inmigrantes y su limitación, ¿no? En cuanto al tema, por ejemplo, universitario, ¿no? El tema de echar las culpas del financiamiento universitario al tema de los estudiantes extranjeros que vienen al país, que en realidad es un porcentaje tan ínfimo que ni siquiera digamos, resulta considerable como para que sea, y también el tema de la salud, ¿no? Lo cual en realidad habla más que de los datos concretos de la realidad, que son, digamos, que son insignificantes la incidencia, habla más bien de una elección ideológica, política, ¿no? Respecto al tema de los inmigrantes, ¿no? Ahora, cuando hablamos de los inmigrantes, ¿no? No estamos hablando de cualquier extranjero, ¿no? No de todos, no de europeos, no de norteamericanos, ¿no? Los peligrosos son de alguna manera los bolivianos, los peruanos, los que molestan, ¿no? Los colombianos, los de países limítrofes, ¿no? Estamos, digamos, hablando de argumentaciones totalmente falaces, ¿no? Que criminalizan la imagen de los inmigrantes, ¿no? De países limítrofes y que de alguna manera aluden a una sobrerepresentación, ¿no? De la importancia de los extranjeros en diferentes lugares, ¿no? Incluso en un momento fue el tema de las cárceles, ¿no? En las universidades, en el tema de los hospitales y demás, ¿no? Que en realidad tiende más que nada a exponer la postura xenófoba y racista, ¿no? En definitiva, hablamos de lo que alguna vez en Argentina se habló de inmigrantes indeseables, ¿no? En la década de 30 y 40, ¿no? En esa época éramos los judíos los inmigrantes indeseables, ¿no? En la época de- de- del nazismo, ¿no? Cuando los judíos necesitaban o necesitábamos, ¿no? Refugio, ¿no? La Argentina se hablaba de inmigrantes indeseables, ¿no? Y a los judíos en Argentina justamente no, por eso no suena mucho ese término, ¿no? Este, y por eso los judíos que estamos en contra del racismo, de la discriminación y de la xenofobia, debemos estar muy atentos a estas medidas, ¿no? No solamente cuando nos toca a nosotros, ¿eh? En la década del 30, como dije, había una política de discriminación hacia los inmigrantes judíos, ¿no? Que venían del nazismo, y hoy los indeseables son otros, digamos, otras poblaciones vulnerables, ¿no? Que buscan otros horizontes, ¿no? Que escapan de situaciones difíciles, de contextos de difícil vivencia y de difícil sobrevivencia, ¿no? De alguna manera el capital circula libremente, ¿no? En el mundo, el flujo de capitales, pero las personas, justamente por eso mismo, tienden a desplazarse hacia los lugares donde hay capital, ¿no? Donde hay posibilidades de vivir, ¿no? Este, y bueno, las personas, sin embargo, no tienen esa libertad de movimiento, ¿no? Las barreras, no solo las políticas de Estado, sino la actitud y el sentido de época, en buena parte de las sociedades tiende a cuestionar esto, ¿no? En este tipo de política que estoy hablando, ¿no? Eh, Obviamente que estas medidas no pueden pensarse sino en un contexto internacional de fuerte segregación, ¿no? Y de políticas restrictivas, ¿no? Es bastante común horrorizarse por Donald Trump, ¿no? Y bueno, y todas las últimas elecciones fue un tema central, el tema del inmigratorio, ¿no? Como un eje
como un eje importante del discurso de Donald Trump, ¿no? Que ganó las elecciones, ¿no? Europa mismo, ¿no? Un continente que en momentos de grandes guerras fue expulsora de masas de población, ¿no? Que pudieron hacer su vida en otros continentes, ¿no? Como por ejemplo Latinoamérica. Y sin embargo, también hay fuertes barreras, ¿no? A la inmigración no tanto sudamericana, pero sí africana, ¿no? Creando también centros especiales de detención, de expulsión de inmigrantes, ¿no? Un continente africano que fue descuartizado, ¿no? Y pulverizado, ¿no? En parte por motivos endógenos, ¿no? De sus propias situaciones, pero bajo el sustrato fundacional, digamos, del proceso de colonización desarrollado por los europeos, ¿no? Y hoy, digamos, cuando se producen grandes migraciones, ¿no? Cuando aparecen migraciones masivas, ¿no? De diferentes lugares, en algún momento fue más de los países árabes, ¿no? De África y otros lados, de personas que buscan salvar sus vidas y garantizar su subsistencia, ¿no? Este, Hay un fuerte componente racista, ¿no? Y xenófobo. Y bueno, es llamativo, ¿no? Que, bueno, aparte del contexto internacional, ¿no? Que acabo de describir, estas miradas, digamos, xenófobas cundan en Argentina, ¿no? Un país hecho por inmigrantes, ¿no? Buena parte de nuestra sociedad está constituida por descendientes de inmigrantes, ¿no? Que en su momento tuvieron la oportunidad de llegar al país, huyendo, como dije hace un ratito, de situaciones de vida muy complejas en otros continentes, por ejemplo, Europa, digamos, Europa del Este, Rusia, ¿no? Y precisamente los judíos hemos tenido lugar en estas tierras, ¿no? Huyendo de situaciones de persecución, ¿no? Justamente vamos a presentar el 20 de diciembre una joyita a la película Los Gauchos Judíos en el Malva, de Charter y de Innovación, porque encontramos una cinta de 35 milímetros y está un poco reivindicando ese lugar, ¿no? De lo que fueron los gauchos judíos, ¿no? En mi caso personal, digamos, soy descendiente de los gauchos judíos, ¿no? Provenientes de los países que luego conformaron la Unión Soviética, ¿no? Que escaparon de los pogroms, ¿no? Y que encontraron refugio en las tierras entrerrianas, ¿no? En mi caso de la zona de Villa Domínguez, ¿no? Entonces, cuando se habla del extranjero como un ser extraño y peligroso al que debemos temer, ¿no? Los judíos debemos decir no, ¿no? Cuando se habla del delincuente extranjero como más delincuente que el propio, los judíos debemos estar alerta. Cuando se habla del estudiante o del extranjero, de la persona que viene a atenderse un sistema de salud en los países nuestros, como alguien que le está sacando un derecho a los propios, ¿no? Los judíos tenemos que estar alerta, ¿no? Cuando se piensa en términos de propios y ajenos, los judíos debemos oponernos, ¿no? Por nuestra historia y porque, como dijo George Steiner, el judío es un hombre que siempre ha estado siendo la valija, ¿no? Parte de la identidad judía, ¿no? Esa identidad migrante, ¿no? Sobre todo antes de la creación del Estado de Israel, ¿no? Entonces, cuando molesta el inmigrante boliviano, peruano, chileno, paraguayo, que por un motivo o por otro han debido abandonar su patria, ¿no? El judío debe hermanarse, ¿no? Debe defender su derecho como el propio, ¿no? Porque así como los judíos nos integramos a este mosaico de cultura, ¿no? Que es la Argentina, este, a la conformación de nuevas sociedades, de nuevas culturas a partir de la integración de los otros, ¿no? Los otros que nunca terminan, ¿no? Porque ahora los otros son otros, digamos, ¿no? Y no termina con nosotros esta dinámica, ¿no? Luego vienen otros, ¿no? Que no son delincuentes, que no pueden ser cercenados en la libertad de movimiento, ¿no? Bajo la excusa y los argumentos xenófobos, ¿no? Que atentan contra la seguridad o el trabajo o la salud o los derechos de nuestro país. Me parece que esta es una perspectiva que, bueno, hoy quería compartir a partir de un poco estos aires que hay en el mundo en general y particularmente en estas últimas semanas en la Argentina. Pues gracias por compartir con nosotros estos pensamientos y esperamos volver a contar con alguna de estas ideas también dentro de 2 semanas. Hasta entonces, muchas gracias.
Gracias Jorge, y bueno, un placer compartir con vos y con Radio Sefarad como siempre, ¿eh? Un abrazo.